Estamos listos, muchas gracias por continuar con nosotros. Los recientes casos de insuficiencia renal registrados en el país han puesto en la palestra pública a los agroquímicos como la supuesta causa de padecimiento de insuficiencia renal. De ahí que en la Asamblea Legislativa se aprobó recientemente la prohibición de algunos productos agroquímicos, 53 para ser más específicos. Y para hablar del tema se encuentra con nosotros el director de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial, Luis Felipe Trigueros. Muchas gracias, señor Trigueros, por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en Canal 12. Muchas gracias, Romeo, un placer de estar contigo, Martín, Cristias. Bueno, está Martín Zúñiga también, director ejecutivo de CropLife Centroamérica y el Caribe, ¿no? Así es, sí, señor. Muchas gracias por estar con nosotros también, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Ramón Mendoza, productor de granos básicos de nuestro país. Don Ramón, muchas gracias también por estar con nosotros, un gusto tenerle. Quiero decirles nada más que vamos a escuchar vía teléfono más adelante probablemente al viceministro de Salud de nuestro país, que son los que han impulsado esta iniciativa junto con el Ministerio del Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa y que fue aprobada por, no todos los diputados, lo conocemos, ¿no? Bueno, si lo tenemos al teléfono para poner en contexto esta entrevista y lo que está sucediendo respecto al tema de los agroquímicos en nuestro país, saludamos al viceministro Eduardo Espinosa, que está a través de la línea telefónica. Buenos días, viceministro. Buenos días, Romeo. Un placer saludar a los televidentes de Canal 12. Viceministro, ¿sobre la base de qué o tomando como base qué es que el viceministerio o el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Medio Ambiente solicitaron a la Asamblea Legislativa la prohibición de estos 53 agroquímicos en nuestro país para la producción agrícola? Bueno, Romeo, esto responde fundamentalmente a la situación generada por la demanda de diálisis y la tremenda cantidad de muertes que hay a nivel nacional como consecuencia de la insuficiencia renal crónica, producto a su vez de este enorme contacto hoy prolongado desde hace muchos años de la población con sustancias agrotóxicas que han sido reconocidamente prohibidas y excluidas del arsenal agroindustrial en muchos países. Esto incluye los países productores de estas sustancias, donde no se están utilizando, han sido prohibidas, y sin embargo en nuestro país eso se sigue comercializando. De hecho, hay suficiente evidencia epidemiológica que permite demostrar que más de la mitad de las muertes que ocurren por enfermedad renal crónica en el país son atribuibles al contacto con agrotóxicos. En el país, Romeo, para poner en contexto a la población, ocurren aproximadamente unas 500 muertes anuales por efecto de la enfermedad renal crónica, el último estadio de la insuficiencia renal. Esto en promedio equivale a unos 50 muertes mensuales. De hecho, nuestra unidad o nuestra Dirección de Vigilancia Epidemiológica ha publicado en esta última semana la detección de aproximadamente 17 casos nuevos diarios de enfermedad renal crónica. Viceministro, ¿usted dice que hay evidencia suficiente? Que el problema reviste las condiciones y las dimensiones de tal cantidad que amerita, y por eso saludamos el acuerdo tomado por la Asamblea Legislativa de prohibir estas sustancias, que es una deuda que se tenía desde hace mucho tiempo con la población y que por fin ha sido concretada con este acuerdo de la Asamblea Legislativa. Usted decía, viceministro, que hay evidencia suficiente, ¿no? Ya para ir terminando este contacto con usted. ¿Qué tipo de evidencia y cómo se obtuvo esta evidencia? Bueno, esto ha sido objeto de un prolongado estudio de investigación que se inició tan tempranamente como 2009 por el Ministerio de Salud, un equipo de investigadores, nefrólogos, médicos, aproximadamente unos 72 investigadores en el área de Oriente, desde el Hospital Regional de San Miguel. ¿Cómo llama? El trabajo de investigación tomó varias etapas, la última de las cuales fue el análisis de las biopsias de los riñones de las personas enfermas, donde en todas ellas se demostró el patrón de daño tubular, que es completamente diferente al
daño generado por las causas tradicionales de enfermedad renal crónica, que son diabetes mellitus, hipertensión arterial y glomerulonefritis. A diferencia del daño acá, que es un daño en el glomérulo, lo demostrado en el estudio de la biopsia que se hizo en el trabajo de investigación, confirmó, tal como la evidencia epidemiológica lo evidenciaba, que el daño era en el túbulo del riñón, que esto es por causas tóxicas, específicamente por el contacto con agroquímicos. Bueno, muchas gracias, viceministro. Entiendo que esto de alguna manera está certificado también por otros países y a nivel internacional, ¿no? Efectivamente, la misma situación se ha visto en otros países como Egipto, Vietnam, Sri Lanka y muchos otros que han denunciado y que han realizado estudios de investigación, y además por los estudios que debido a la toxicidad de estos productos han generado su prohibición en países desarrollados como Europa, Canadá, Estados Unidos, países nórdicos, que han prohibido y erradicado estos productos de su armamento agroquímico. Entonces, me parece que la solución es por el camino correcto, ¿verdad? La prohibición de los agroquímicos, y por eso, como digo al principio, saludamos esta medida. No es cierto que la seguridad alimentaria y nutricional se vea amenazada. Hay países aquí mismo en Latinoamérica, como Costa Rica, como Nicaragua, que tienen un marco regulatorio restrictivo, mucho más que el nuestro, y que no han visto amenazada ni su producción agrícola ni su seguridad alimentaria y nutricional. Muchas gracias, viceministro. Hay que buscar las alternativas. Gracias, sí, muchas gracias. Viceministro, muchas gracias por ponernos en contexto y conocer el punto de vista del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Muchas gracias, buenos días. Vamos a continuar aquí en los estudios. Las disculpas del caso, pero era importante esto, ¿no? Claro. Don Luis, ¿cuál es la posición de ustedes después de haber escuchado la posición del Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, de haber tomado esta decisión en la Asamblea Legislativa de prohibir al menos 53 agroquímicos 53. Que según ellos son tóxicos, ¿no? Bueno, realmente nosotros hemos escuchado también la opinión de la Asociación de Nefrología del Salvador, y algunos nefrólogos han estado haciendo estudios desde hace 12 años con relación a esto, y en todos los estudios que ellos han mencionado, son 5 estudios que están publicados en revistas especializadas internacionales, donde pasan realmente pues una auditoría para ver si los estudios han sido de la forma correcta, y en ninguno de ellos se concluye que son los agroquímicos, pesticidas o cualquiera de ellos que realmente esté afectando, que sea la causa principal o la causa directa de la situación de la insuficiencia renal crónica. Muy al contrario de lo que dice el Ministerio de Salud Pública. Así es, entendemos que yo no sé a dónde están publicados los estudios que ellos han hecho, porque he estado preguntando por eso, pero me dicen que no hay publicaciones, ni siquiera pues está validado, como usted le preguntó al ministro. No dudamos de lo que se ha hecho, pero creemos que no es, que hay que seguir viendo esto. Nuestra posición es que se investigue a profundidad y que fehacientemente se definan cuáles son las causas, porque aparentemente pues son otras las causas: deshidratación, altas temperaturas, hábitos de automedicación, hábitos también de cómo se hidrata la gente después de una jornada de trabajo. Alguien llamaba a nuestros trabajadores del campo, por ejemplo, que son como atletas de alto rendimiento. Hay gente que puede perder 2, 3, 4 litros de agua en el día en su jornada, y tienen que hidratarse. Hay un sinfín de posibilidades. ¿De causas? De posibles causas, ¿verdad? Y no de según yo, sino que según los estudios de nefrología que hay. Pero el punto al final también pues es que todos estamos preocupados por eso. Son nuestros agricultores y nuestros trabajadores los que están sufriendo de la enfermedad. Es una enfermedad que lógicamente pues está causando problemas, pero el problema serio que se genera al suspender estos 53 productos, que de estos 53 agroquímicos ya 38 estaban prohibidos desde el 2000 y no han ingresado al país y no se han utilizado, y los otros, de esos 53, 12 ya tenían regulaciones estrictas
Pero se han nunca fueron estado aplicadas manejando. estas regulaciones, entiendo, porque yo le preguntaba al Ministerio de Salud Pública, que son los 12 sucios, perdón, pero así son conocidos, ¿no? Como los 12 sucios, digo, a nivel internacional incluso, he preguntado al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Agricultura, que es el principal llamado a verificar esto, y nunca ha habido una supervisión de que en realidad se haya estado controlando el uso de este tipo de pesticidas. Bueno, usted no puede ingresar al país ningún tipo de producto si no tiene los permisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea que productos como esos no han, incluso algunos no han ingresado siquiera. No Bueno, han el tenido los paraquat se permisos. encuentra aquí en el país, entiendo. Ah, por supuesto. Y el paraquat está dentro de los 12 prohibidos. Pero está regulado su uso y se regula. ¿Cómo se regula? su venta. Y se utiliza en otros países, además, ha regulado. Ahora, mira, precisamente Martín estaba revisando una información que encontré el día de ayer respecto a este tema y estaba revisando una tabla de los químicos que están prohibidos a nivel internacional, ¿no? Entre ellos está precisamente el paraquat, entiendo como uno de los productos químicos o agroquímicos que están prohibidos en varios países. La Unión Europea no lo tiene, no utiliza este tipo de agroquímicos. Y digo, ¿por qué si esos países, la Unión Europea y varios países latinoamericanos tienen prohibido el uso de estos agroquímicos, por qué aquí en el país se siguen utilizando? Si se supone que los niveles de calidad, de supervisión que tienen estos países europeos es mucho más eficiente que el nuestro. Romeo, muchas gracias. Y quisiera que me permita iniciar señalando algo sobre lo que menciona el señor viceministro, y muy respetuosamente tengo que discrepar con él en lo que señala, en el sentido de que efectivamente lo reconocemos y es de honda preocupación para la industria el hecho de que haya una incidencia muy alta de insuficiencia renal crónica, no solamente en El Salvador, es un fenómeno que se ha localizado a todo lo largo de la región pacífica, desde el norte de Panamá hasta Chiapas. Y lo que está claro es que es una enfermedad, como bien dice el ministro, que difiere en sus orígenes de la tradicional insuficiencia renal crónica causada por la presión alta o por problemas de azúcar en la sangre. En todo caso, discrepo con el ministro en el sentido de señalar que hay evidencia de que los agroquímicos sean los que producen la enfermedad, cuando en realidad aquí mismo en El Salvador existen 35 nefrólogos que son los médicos especialistas en esta enfermedad, y ninguno de ellos, ni uno solo, dice o reconoce que los agroquímicos sean los responsables de la enfermedad. Todo lo contrario, señalan que no es así. Y según ellos, ¿cuál es la principal causa, Martín? Ese es el problema precisamente, que no se ha realizado toda la investigación científica suficiente para llegar a decisiones concluyentes acerca de cuál es el origen de la enfermedad, y es algo sobre lo que nosotros como industria estamos urgiendo a las autoridades, no solamente en El Salvador, sino a lo largo de toda la región, a que se haga investigación científica. Hemos ofrecido el apoyo necesario para que se llegue a las causas primarias de la enfermedad, que en todo caso está claro que no son los agroquímicos. Ya don Luis mencionaba algunos de los elementos que se mencionan como problemas principales, pero definitivamente no son los agroquímicos, y el señor viceministro no tiene documentos que pueda aportar públicamente a la comunidad científica para demostrar lo que está diciendo. Y eso es muy peligroso, y sobre todo es una lástima porque hay miles de personas. Él mismo está señalando que hay 17 casos diarios. Este es un problema humano en donde hay familias que están viendo las pérdidas de sus miembros, donde hay trabajadores y familias enteras que están perdiendo incluso los ingresos familiares porque sus personas, las que trabajan en el campo, están falleciendo. Pero una prohibición de agroquímicos no es la respuesta. Estamos dándole una ilusión falsa a quienes están viviendo el problema, porque no solamente la Asociación de Nefrólogos en El Salvador dice claramente que la insuficiencia renal crónica no es producida por los agroquímicos, sino a nivel global, a nivel de las investigaciones internacionales que han sido probadas como documentos científicos. Por lo tanto, es sorprendente que el ministro, además siendo médico, Solo señale pregunto, una cosa. Martín, ¿y por qué estos agroquímicos sí están prohibidos en otros países latinoamericanos y en la Unión Europea? Me imagino que es por algo, ¿no? O sea, Bueno, por el nivel de toxicidad, probablemente no sea
sea porque... No necesariamente por el nivel de toxicidad. Probablemente no sea porque son la principal causa de insuficiencia renal, pero podría ser por el nivel de toxicidad que tienen. No, no necesariamente. Lo que pasa es que hay algunos productos que son más críticos, o sea, son más importantes para ciertas agriculturas que para otras. Por ejemplo, la agricultura de América Central, no solo la salvadoreña, es una agricultura que es muy compleja desde el punto de vista de la cantidad de lluvia que hay en el país. Por ejemplo, pocos países tienen una incidencia en maleza o en hongos como las que tiene la agricultura de Centroamérica, precisamente por la cantidad de lluvia que cae en la región. Entonces, para regiones como la agricultura de Europa, es relativamente fácil prohibir ciertos productos porque no los necesita y prefiere tenerlos fuera. Pero digamos, algunos productos, no voy a señalar cuáles, pero muchos de los que están ahí, en toda la región de América Latina se utilizan. Por ejemplo, el paraquat está disponible en la mayoría de países de América Latina y no ha sido prohibido internacionalmente porque hay un protocolo internacional aceptado por todos los países en donde se registran los productos que están, digamos, controlados a nivel internacional, y este es uno de los productos que no lo está. Pero no es solamente ese, hay alrededor de 14 productos que están en esta lista de los 53 que son hoy fundamentales para la agricultura salvadoreña, que definitivamente lo podemos asegurar, no tienen ninguna relación con la insuficiencia renal crónica. Solo pregunto, don Luis, estamos desestimando, estamos desestimando la capacidad de investigación que pueda tener el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, y no solo el Ministerio de Salud Pública, sino Medio Ambiente, y no solo los de El Salvador, sino también de la región centroamericana. Hay estudios, recientemente yo estaba viendo un estudio, estuve conversando con la ministra de Salud hace poco tiempo y trajo un estudio donde se había determinado mediante estos estudios, que en efecto la principal causa, decía, por ejemplo, la principal causa de insuficiencia renal, no la única, de insuficiencia renal en el caso de San Luis Talpa eran los agroquímicos. Es un proceso de investigación, entiendo, no que ha sido está validado sometido por a la los demás comunidad países científica. centroamericanos. No ha sido sometido a la comunidad científica. Un documento científico, como los que existen a nivel del resto de Centroamérica, aquí mismo en El Salvador, no han sido sometidos a la comunidad científica para que sean valorados. Por lo tanto, no pueden considerarse como documentos científicos. Aquí mismo está la Asociación de Nefrólogos, los médicos especialistas que tienen investigación científica que ha sido probada, investigada y comparada con sus pares internacionales para asegurarse que la investigación cumple con las normas científicas. Es decir, que el Ministerio de Salud Pública no tiene esa capacidad que tienen los nefrólogos en el país. Estoy diciendo que no lo han sometido a discusión con otros especialistas para asegurar y seguir las normas internacionales para considerarlo una investigación científica. Los invitamos a que lo pongan a discusión con la asociación aquí mismo de nefrología en El Salvador para verificar los datos, porque sería la única investigación de entre más de 300 que existen en la región que concluya de esa manera. Luis, ustedes han hecho llegar estos estudios de los cuales hace referencia a Martín, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Medio Ambiente, donde dicen ustedes, bueno, o los estudios dicen, mire, está demostrado de que no es la causa de insuficiencia renal. Bueno, mire, esos estudios están a la disposición de todas las personas y los hemos mencionado, pero definitivamente, pues, quizás por ahí dicen un dicho, ¿verdad?, que no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, aquí hay nefrólogos salvadoreños que desde hace 12 años, con sus propios recursos, han hecho al menos 5 estudios que están publicados y validados y que concluyen esa situación, ¿verdad? Entonces, al final, pues, nuestra preocupación es que se defina qué es, porque es nuestra gente la que está sufriendo esa situación. Y que una vez definido, pues se tomen mire, por ahí decía alguien, nadie debe de morir pero de esto. Si no es el Ministerio de Salud, que entiendo que ya sentó posición, que si no es el Ministerio del Medio Ambiente, que entiendo que ya sentó posición, entonces ¿quién tiene que definir esto? Bueno, es el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que hay que seguir los caminos correctos para que se haga, y el camino correcto es la ciencia. Lo que ha faltado aquí es ciencia. Ha habido mucha política, poca ciencia, pero me remito al mismo Ministerio de Salud.
En abril de este año, los ministros de salud de Centroamérica se reunieron acá en El Salvador y el tema principal de discusión fue precisamente la insuficiencia renal crónica. Y pueden ver en esa declaración de los ministros en abril pasado, sí, que precisamente todos ellos lo que proponen es que se haga investigación científica y propusieron adicionalmente, dada la complejidad del tema, elevarlo a los presidentes de gobierno para que ofrecieran los recursos económicos necesarios para ponerlos a disposición de los investigadores científicos para tratar de encontrar los orígenes de la enfermedad, dado que los mismos ministerios de salud hoy en día en toda la región no conocen. Es más, la ciencia en general no tiene los datos para asegurar cuál es el origen de la enfermedad. Y eso es una pena porque hay miles de personas muriendo. Martín, antes de ir a la pausa, ¿estos agroquímicos tienen metales pesados como plomo, por ejemplo? No, los agroquímicos, algunos tendrán residuos de metales pesados, no puedo precisarlo ahora cuál de ellos lo tendrá o no, pero ese no es el origen del problema. Incluso los estudios recientes que acaba de hacer el Ministerio de Salud sobre residuos de aguas, residuos de plaguicidas en aguas, demostraron que ni siquiera hay residuos en las aguas. De manera que... ¿Estudios de qué, perdón? Estudios para determinar si hay residuos de agroquímicos en las aguas. Medio ambiente. En medio ambiente. Bueno, entonces, ¿le creemos o no le creemos a medio ambiente? Bueno, yo me remito a la información... Que no están... Me remito a la información especializada y técnica que se acaba de levantar. De manera que, de nuevo, la prohibición no es algo que va a resolver el problema y eso es lo que nos preocupa desde el punto de vista humano, porque hay miles de personas que efectivamente están sufriendo la enfermedad y les estamos dando una respuesta falsa con las prohibiciones. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, don Ramón. Cuando vengamos es que son dos escenarios, ¿no? Una cosa es si los agroquímicos son la principal causa de la insuficiencia renal y el otro escenario es precisamente qué impacto podría tener en la producción agrícola la prohibición de estos 53 agroquímicos. De eso vamos a hablar también cuando regresemos y qué alternativas se ha planteado en otros países donde, verdad, estos agroquímicos, más o menos, de los 53 digo, han sido prohibidos o no están siendo utilizados. Vamos con Cristóbal Ayala, al tráfico vehicular. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. 7 de la mañana con 24 minutos, el Boulevard Tutuni Chapa es el que me acompaña a mis espaldas para que usted que aún no ha salido de su vivienda pueda ubicarse en cuanto a las arterias a utilizar a esta hora de la mañana. Como podemos observar, bastante cargado el tráfico vehicular a esta hora, ya las personas que se dirigen desde el oriente de la capital hacia el occidente, ya como podemos observar, han salido a las calles, por supuesto, en busca de su centro de trabajo, de sus destinos de estudio. Eso ha significado un mayor tráfico en la zona. Así que le estamos invitando a que busque rutas alternas. Los sectores en aledaños a la Plaza México, acá o Sertrasen, como muchos lo conocemos, esto ya se mantiene bastante congestionado y es oportuno para que usted busque otras opciones para desplazarse. Comentarle también, al fondo usted puede observar cómo el cielo se mantiene bastante nublado, lo que representa amenazas de lluvia para este día miércoles 11 de septiembre. 7:25 de la mañana, ahí estamos observando las imágenes del clima para que usted lo tome en cuenta y pueda salir con su paraguas para que no pueda vivir la oportunidad de vivir una lluvia en esta capital y no se pueda mojar a la hora de regresar a su centro de estudios o su trabajo. Esa es la información del tráfico que teníamos. Vamos a la pausa y al volver más información con la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Real Rent Car presentó el... Muy bien, estamos de regreso. Antes de darle la palabra a don Ramón, que es parte del tema de la producción agrícola, digo que es importante tratarla también, pues decir que hay diferentes puntos de vista sobre esto, ¿no? Es importante seguir profundizando, aunque insisto, y esto ya es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de nuestro país y de Medio Ambiente, insisto de que el último estudio que ellos elaboraron, no sé cuál es la base científica, eso sí, usted tiene razón, Martín, pero si viene el Ministerio de Salud Pública y de Medio Ambiente, nosotros tendríamos que creer que son instituciones serias y que por lo tanto han hecho o seguido los pasos necesarios para hacer un estudio que tenga credibilidad. Y en ese último estudio estaba la viceministra del Medio Ambiente, Lina Pol, y la ministra de Salud Pública, que en el estudio decíamos, hemos concluido que la mayoría de muertes por insuficiencia renal en la zona costera, principalmente San Luis Talpa, la principal causa es el uso de agroquímicos.
hay otras causas, pero decía que es la principal causa. Digo, un estudio que al final es respaldado por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se criticaba o se decía, mire, lo que pasa es que es la forma como trabajan los agricultores en nuestro país, es decir, que se someten a altas temperaturas y bajo consumo de agua, pero también se han encontrado residuos, decía también el CESTA, en zonas como Las Pilas en Chalatenango, donde las temperaturas son muy bajas y también ha habido personas que han fallecido o que han tenido problemas renales, según el CESTA, producto del uso de agroquímicos en un lugar de temperaturas muy bajas como en Las Pilas. Don Ramón, asistieron ayer a la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes temen de que la prohibición de estos 53 agroquímicos en la producción agrícola impacte en la producción a nivel nacional? Bueno, Romeo, gracias por invitarlos. En realidad sí va a impactar fuertísimamente. Acordémonos de que el sector agropecuario cruza por alrededor de más de 1 millón de manzanas de propiedades o de tierra que se limpian a través de agroquímicos. Si nosotros tuviéramos que aplicar, digamos, la mano del hombre para limpiar esas propiedades, estaríamos pensando en tener que utilizar por cada manzana de esas por lo menos 20 días hombre para hacer eso. Mientras tanto ahora, cuando más se asume, son 3 días hombre para limpiar una manzana de esas. Estaríamos aumentando nosotros 17 días adicionales para poder limpiar una manzana de terreno. Entonces, ¿dónde tenemos la mano de obra que nos puede dar para poder poner en práctica toda esa tierra que se necesita limpiar? Y muy especialmente las que producen los granos básicos. Los peores impactados aquí, en primer lugar, serían, digamos, los productores. Y en segundo lugar, los impactados fuertemente van a ser los consumidores. Porque aquí vemos 450,000 productores, digamos, que nos dedicamos a la actividad agropecuaria, mientras hay en el otro lado más de 5 millones de personas que están esperando qué producimos nosotros para comer. En ese caso, esos 5 millones y pico van a tener que someterse a comprar o a comer lo que les quiera vender otro de otro lado. Los guatemaltecos, los nicaragüenses o otros, los hondureños, mientras nosotros dejemos de producir, porque tendríamos fuertes dificultades para producir. Y los agroquímicos que hasta ahora tenemos, en realidad, yo he estado pendiente de todo lo que ha sido esta discusión desde hace mucho rato. Yo vengo de ser agricultor de los últimos 40 años y hasta ahora pues aquí estoy, vea. No me ha pasado nada y he ocupado de todas las clases de agroquímicos, muchos de los cuales ahora ya no están en el mercado. Y los usamos por mucho tiempo y gracias a Dios nunca los pasó nada. Mis familias lo mismo han hecho por muchísimos años y muchísimos compañeros míos y miembros de las asociaciones a las que yo he pertenecido y pertenezco. De tal manera que yo sí creo que el impacto en cuestión de producción caería muy por debajo y el país se miraría en serias dificultades, por lo menos en 2 etapas. Una de ellas es que estaríamos aumentando el caudal de gente desempleada, pero a gran escala, y la segunda sería que estaríamos poniendo gente disponible en cualquier otro asunto. Veamos cómo tenemos hoy el país de emproblemado. Hay una cantidad de jóvenes que por no tener que hacer, se ven en la necesidad de tener que acudir a drogas, acudir a otros tipos de cosas, y eso afectaría profundamente. Don Ramón, ¿no es problema de práctica agrícola? ¿No es cuestión cultural esto, el uso de los agroquímicos? Bueno, yo diría que los agroquímicos, indiferentemente hubiesen hecho daño o no, debemos de pensar en que tomarse una gaseosa puede ser dañino. Si hay un producto que es para terminar, por ejemplo, hierbas, hay que tener un poco más de cuidado. Y si es un producto para terminar con plagas, igualmente habrá que tener mucho cuidado. En todo caso, los excesos son malos, pero aquí debería de ser el trabajo del Ministerio de Salud y del Ministerio del Medio Ambiente. Y es tratar de informar por lo menos lo suficiente a la gente en el uso de estos productos. No porque los productos en sí sean malos, sino por el abuso del hombre en el uso de los productos. Yo he podido verificar en muchos lugares donde las personas llevan en una pequeña botella tal vez 5 o 6 vasos de agua de esto. Un hombre trabajando con una bomba de mochila o con una bomba motorizada, durante las próximas 6 horas por lo menos consume entre 6 y 7 litros de agua. Entonces, ¿qué es lo que llevó? No llevó nada, no llevó agua, para él no llevó. Llevó para tirarle a las plagas, para fumigar, para todo eso, pero para él no llevó. Otro de los asuntos es que mucha gente, digamos, tiene como hábito
termina su trabajo, digamos una jornada, puede ser trabajando en una finca o en otro lado, luego va a lo suyo y igualmente continúa haciendo con poca responsabilidad los manejos de los químicos, no digamos el abono, no digamos de otras cosas, pero sí los que son, digamos, para combate de plaga. Pero igualmente, si el momento que nos quedemos sin eso, el país se va a quedar también sin qué comer. Yo escuchaba al señor viceministro decir que los aspectos relacionados con seguridad alimentaria, que nosotros lo manejamos como soberanía alimentaria, en realidad dice que no están amenazados. Por supuesto que están amenazados. Supongo que toma como base los ejemplos como Costa Rica, ¿no? Digo, y como Nicaragua, que Nicaragua ha prohibido también varios agroquímicos de estos y continúa teniendo una producción agrícola muy elevada. No es preciso lo que señala Romeo, con todo respeto. De los 12, 14 productos que son los que interesan de los 53 que están ahí prohibidos, porque la mayoría de ellos ya no existen ni siquiera en el mercado, permítame señalar. Todos están en Centroamérica, incluyendo Nicaragua y Costa Rica. Pero no solo eso. La enfermedad renal crónica está a todo lo largo de la región, como mencioné, desde Panamá hasta Chiapas se ha identificado en la zona del Pacífico. Que es el sector agrícola. Que es el sector agrícola, sí. Pero particularmente, solamente El Salvador dice tener una evidencia de que los agroquímicos sean los responsables de la enfermedad. Todos los demás países están trabajando en investigación científica sin haber concluido todavía y teniendo además claro en los primeros datos que no son los agroquímicos los desencadenantes primarios de la enfermedad. De manera que, de nuevo, las prohibiciones de estos productos no viene a resolver ni la enfermedad y solo viene a agravar la situación de la agricultura. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha dicho que sin los protectores de cultivos, estos plaguicidas que se están prohibiendo acá en El Salvador, se corre el riesgo de perder entre el 40 y el 50% de las cosechas. Eso es a lo que se está sometiendo a los agricultores y es sobre lo que hay que tener atención, porque no es solamente el problema del agricultor, es el problema también para los consumidores que van a tener que pagar ahora por productos importados, obviamente más caros. Martín, y don Luis, en un ejercicio muy sencillo, ¿no? Cuando usted compra Edonal, por ejemplo, Gramoxone, etcétera, en el envase viene una calavera de ese producto, viene dibujada. Eso significa que es venenoso, ¿no? Que es altamente venenoso o venenoso, porque hay niveles de toxicidad. Decirle lo solo siguiente. Quiero concluir eso, sí. Solo quiero concluir. Es decir, eso infiere inmediatamente de que el consumo, obviamente, y el contacto que puede tener con ese producto es dañino para la salud. Obviamente, pero sin embargo, permítame decirle lo siguiente. No hay que preocuparse de que los productos sean tóxicos en sí mismos. Cuidado con lo que estoy diciendo. Todo lo que se tiene a la mano, incluyendo el café, y perdón por los agricultores que producen el café, son tóxicos. La sal en la casa es tóxica. Bueno, pero hay niveles de toxicidad, a eso me refiero. Exactamente. Eso es lo que importa. Los niveles de exposición, la cantidad a la que se tiene acceso es lo que determina si el producto es riesgoso para la persona o no. Entonces, no podemos satanizar, por decirlo de alguna forma, a los plaguicidas con el concepto de que son tóxicos. Todos los productos que tenemos alrededor son tóxicos. Lo que sucede es que los agroquímicos, como cualquier otro producto, incluyendo la medicina humana, debe ser utilizado en la forma correcta, en lo que conocemos como buenas prácticas agrícolas, es decir, conforme a las instrucciones del fabricante, y eso es lo que es significativo. Pero volviendo al tema de la insuficiencia renal crónica, no es algo que vayamos a resolver con prohibiciones. Yo invito al señor ministro, usted decía ahora si nosotros decimos que las investigaciones del Ministerio de Salud son serias o no. Yo no voy a entrar en un juicio de valor sobre la investigación. Yo invito al señor viceministro, a la señora ministra, para que presenten la investigación que tienen sobre este tema, en la que señalan a los agroquímicos como responsables de la enfermedad, para que la presenten a la comunidad científica, porque hasta ahora solo ha sido un discurso, no lo han puesto sobre la mesa. Aquí hay una asociación de nefrólogos, tiene 35 nefrólogos y no hay uno solo que avale lo que está diciendo la señora ministra, con todo respeto, y el señor viceministro. Entonces,
Lo importante es darle respuesta apropiada a esos miles de personas que están ahora sufriendo la enfermedad porque quieren y tienen el derecho a ser sanos como cualquiera de nosotros. Pero adicionalmente, evitar sobre todo el riesgo que se está poniendo sobre la agricultura al prohibir productos que son herramientas fundamentales para combatir las plagas. Le voy a mencionar. Esta prohibición se hace en un momento que es de los peores para hacerlo, porque los científicos y los organismos internacionales han señalado que el recalentamiento global, algo que Centroamérica está viviendo en una forma muy dura, muy drástica, ha generado un engrosamiento, una mayor infectación de las plagas de la agricultura, haciendo que la agricultura se vuelva más cara y requiera de mejores protectores de cultivo. O sea, le estamos quitando al agricultor las herramientas en el momento que más las necesita, y eso es un gran peligro, como lo dice don Ramón, para la seguridad alimentaria de El Salvador. Ok, don Luis, comentarios. Igual, el problema para nosotros es ese. Nosotros visualizamos que va a haber un problema serio con la seguridad alimentaria. No es cierto que no sea afectada. Y además de eso, podrán haber algunos sustitutos para algunos de los productos, pero estos sustitutos valen 4 o 5 veces más. Eso significa que usted prácticamente saca de mercado a cualquier productor. Aquí tenemos 420,000, 430,000 productores de granos básicos, ¿verdad? Ellos siembran entre 1 y 3 manzanas, producen para su alimentación y el resto lo mandan al mercado. Y el problema es que si ellos no pueden producir, no tienen las herramientas para producir, simplemente, además de que ellos a lo mejor no van a poder cultivar su propia alimentación, no vamos a tener nosotros, los que no cultivamos, alimentación para eso. Ahora, el punto es que no hay estudios concluyentes, excepto lo que dice Martín. Mire, los nefrólogos, 30 nefrólogos, no han concluido todavía de que sea la principal causa de insuficiencia renal el uso de agroquímicos, ¿no? Pero pregunto, además de ese estudio, ¿hay, según ustedes, o no hay estudios concluyentes sobre este tema todavía? No hay estudios concluyentes. Lo que es concluyente es que no son los agroquímicos los desencadenantes de la enfermedad. Por eso decía que invitamos al Ministerio de Salud a presentar la investigación a la comunidad científica. Yo mismo aquí en mi computador puedo aportar ahorita más de 40 estudios, no solamente de especialistas salvadoreños muy reconocidos, sino también de la comunidad internacional, incluso de la comunidad europea, de Suecia, que ha financiado una gran cantidad de investigaciones. Yo los tengo en el computador, son documentos que están en internet, son públicos y han pasado toda la evidencia científica necesaria para ser aceptados por la comunidad internacional científica. Esos documentos señalan que los agroquímicos no tienen una relación directa con la insuficiencia renal crónica. Ahora bien, no se ha logrado determinar cuál es el origen y por eso es que nosotros a lo que instamos a las autoridades y hemos ofrecido nuestro apoyo es traigamos los especialistas necesarios, aunque le voy a decir, El Salvador tiene excelentes investigadores en este campo, pero pongamos los recursos necesarios que el Estado debería aportar para que haya investigación concluyente, científica, no de discurso, porque aquí hay mucha gente que anda con discursos. Hablemos de investigación científica que pueda ser probada y que llegue a las causas originales de la enfermedad para ofrecerle una respuesta cierta a quienes padecen la enfermedad. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, vamos a regresar. Sin duda, las autoridades del Ministerio de Salud Pública están oyendo, nos están escuchando la entrevista. Yo pensaba, de verdad, que había, seriedad, o sea, de que sí tenía soporte científico los estudios del Ministerio de Salud Pública y del Medio Ambiente. Y sigo pensando que sí, pero bueno, desde el punto de vista que dice Martín, no hay, en este momento, dice, investigación científica, hay más discurso, dices tú, de investigación científica sobre este tema, ¿sí? Sin duda alguna, yo lo que digo es que lo que el Ministerio de Salud está señalando en este momento no ha aportado las pruebas a la comunidad científica de que sea así. Vamos a hacer la pausa, regresamos.
Muchas gracias, amigos televidentes. Bienvenidos a ustedes a la sección de los comentarios a través de las redes sociales. Saludamos a Romeo y a sus invitados. Una cantidad, Romeo, de comentarios que tenemos. Josué Sarabia dice sí, claro que sí, hay que proteger la salud de las personas que se ven afectadas, ya que los que están en contra de esta medida son las personas que no están expuestas a estos graves perjuicios, dice Josué. También Elías, gracias, dice claro que sí, ya que son seres humanos los que luego de sufrir finalmente mueren. Creo que eso es lo justo. Ricardo Ibarra dice, en El Salvador la historia del uso de agroquímicos ha dejado experiencias nefastas. Estamos en un nuevo orden que busca el desarrollo sostenible. Bessie de Durán, creo que no se hizo una evaluación completa de los componentes y es posibles y los posibles daños de los agroquímicos prohibidos. Puede ser que la medida sea peor que la enfermedad, es lo que dice ella. Claro que sí, es para el bien de nosotros, pues será bien visto por el pueblo salvadoreño. Jerónimo Rodríguez, también Luis Pérez dice, sería mejor que se le diera implemento, dice, de seguridad a los agricultores para cuidar la salud, así como utilizando mascarilla, dice, o algo así. No, claro que no, se pone en riesgo la seguridad alimentaria, es como querer curar las enfermedades con métodos antiguos, así como con las plagas de la tierra, asegura Baltoni Charles. Creo que es una excelente decisión de los señores de la Asamblea Legislativa, dice José Tomás, y esto ocasionará mayores problemas para la economía del país porque no habrá abastecimiento en el mercado local, dice José Tomás. Esos algunos de los muchísimos comentarios que tenemos en el Twitter, Romeo. Rápidamente, si me das unos minutos, voy a leer también los del Facebook, estos los del Twitter. Por ejemplo, Morales Osegueda dice, hay una bebida carbonatada que forma parte de la dieta de muchos, que es igual o más dañina que los agroquímicos. ¿Por qué no la prohíben? Pregunta. Claudia E077 dice, estos estudios que dice que no son riesgos han sido validados por la comunidad científica. ¿Cuáles médicos que no consideran que no son tóxicos? ¿Quiénes son? Y si hay estudios que dicen que no son los riesgos. Esto es prohibido desde hace 20 años a nivel mundial y aquí insisten en que no son dañinos, dice, es un riesgo. Soas Nes en el Twitter dice, no creo que no existan opciones a los agroquímicos prohibidos. Con el avance de la ciencia seguramente los hay. Regreso contigo, Romeo. Bueno, muchas gracias, Roxana. Hay dos cosas importantes, ¿no? Porque alguien decía, mire, lo mejor es darles instrumentos a los agricultores para que puedan protegerse. Sí, ese es el momento en que usted está regando el producto, ¿verdad? Cuando lo está esparciendo, digamos, en el cultivo. Pero si al final se determinara que los productos agroquímicos son dañinos para la salud, digo, están afectando a la salud de las personas, pues hay que tomar en cuenta que estos productos se alojan muchas veces en las raíces o en las hojas de las plantas y al final es absorbido por el mismo fruto y ese fruto es el que llega a la mesa muchas veces. Digo, es un ejemplo de cómo hay dos situaciones. Una cosa es protegerse para regar el producto y otra cosa es que el producto sea absorbido por el fruto al final. Romeo, hay algo muy importante y es, hay cantidad de tecnología en el mundo que es altísimamente riesgosa si no se utiliza como el fabricante lo determina. Y no vayamos muy lejos, una moto, un carro, son verdaderos asesinos si no se administran como el fabricante lo señala. ¿Qué es lo que hacemos? Los utilizamos en forma apropiada para que se conviertan en un beneficio para la humanidad, en el sentido de que el carro nos transporta, pero se puede convertir en un gran problema social también cuando se utiliza irresponsablemente. Los agroquímicos pasan una investigación tan sofisticada que llevar un producto al mercado lleva 10 años de investigación, en donde se hacen estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y fundamentalmente se determinan 3 elementos. Primero, que es útil para combatir la plaga. Segundo, que es seguro para la salud humana. Y tercero, que es amigable con el ambiente. Ningún producto que esté en el mercado hoy en día ha salido al mercado sin pasar esas 3 pruebas en los principales países desarrollados, porque todos nuestros productos se han registrado primeramente en Estados Unidos y en Europa, en Japón, en los países desarrollados antes de llegar a estos mercados. ¿Qué es lo que sucede? Los agroquímicos hay que verlos como cualquier otra herramienta a nivel mundial. Son una herramienta que debe ser utilizada de la forma apropiada para que tengan los beneficios que promete.
Martín, Salvador Menéndez, que es el alcalde de San Luis Talpa, nos está escribiendo, dice, el secretario general de la FAO pidió una regulación de los agroquímicos porque son dañinos para el ser humano. Y dice, ¿y entonces? Desde luego, los agroquímicos son regulados, es la industria más regulada del mundo y nosotros como productores de esos plaguicidas estamos de acuerdo con la regulación. ¿Qué significa la regulación? Precisamente lo que señalaba ahora don Luis, que se utilicen los apropiados para el cultivo apropiado, que ninguno llegue al mercado antes de haber pasado las pruebas para asegurarse que es seguro para la salud humana, que es seguro para el ambiente y bueno para combatir las plagas. Por otra parte, que hay unos que se pueden aspersar por avión, esos que se hagan. El que no se puede regar aéreo, pues que la autoridad diga no se riegue aéreo y tenemos que cumplir con eso. Eso es lo que llamamos regulación, hacer buenas prácticas agrícolas para que precisamente las personas puedan estar seguras de que tienen alimentos inocuos, alimentos sanos en su mesa. Eso es lo que llamamos regulación, pero no prohibirlos no es regulación. No consiste en prohibir los vehículos para eliminar las muertes por accidentes, consiste en tener personas educadas en cómo se utiliza un vehículo y que hayan leyes apropiadas para que circulen. Don Ramón, ya para finalizar. Bueno, yo me quedo con la idea de que las regulaciones a los productos y agroquímicos están dadas y que a los agricultores y a las agricultoras de este país, como a los consumidores, no pueden continuar a través de decreto dándolos un acabose. Creo que es dantesco lo que está pasando, dado que cuando más creíamos que estábamos cerca de llegar a una de las, por lo menos de los rubros, de los varios que hay, que fuera ya tuviéramos soberanía, que era lo del maíz, ya estábamos casi llegando a producir en este momento lo que el país consume. Y ahora con este decreto seguramente volveremos otra vez a estar produciendo un 40 o un 50%. Continuará siendo este país un país de consumidores, un país donde se come caro. A ver, hoy que estaban diciendo algunos sus comentarios ahí, a mí me gustaría preguntarles qué pensarían cuando tengan que comprar una libra de frijoles en $1.50 o en $2, luego que tendrán que volver otra vez a comprar maíz, como pasó hace 2 años o 3, que compraba el quintal de maíz a $40, mientras ahora lo compran a 15, a $14 y están comprando una libra de frijoles a 40, a 50 centavos cuando más. Creo que los agroquímicos y la inteligencia del hombre por fin le había dado a este país alguna esperanza de que pudiéramos ser verdaderos productores y algún día llegar a ser soberanos en cuanto a la producción de los granos básicos. Ok, don Luis. Pues en la misma dirección, Romeo. El problema aquí que se está presentando básicamente es un problema de seguridad alimentaria, ¿verdad? Imagínese usted, si nosotros ya no, aquí en El Salvador, por ejemplo, se consumen entre 19 y 20 millones de quintales de maíz y alrededor de 2,5 millones de quintales de frijol. Si no podemos producir eso para nuestra gente, que es lo que Ramón establece como seguridad o soberanía alimentaria, tenemos que importarlo. Y en la medida en que los otros países empiecen la gente que lo va a importar, va a poder poner el precio que quiera, y aquí vamos a estar sin ningún tipo de producción, ¿verdad? Entonces, además de eso, el problema más grande, Romeo, es que ¿qué va a suceder cuando se importe producto, pero los agricultores o la gente no lo va a poder comprar porque no tiene trabajo? Porque se van a perder más de 600,000 trabajos. Bueno, y de nada serviría traer productos de otros países que realizan las mismas prácticas, ¿no? Exactamente, porque El Salvador sería el único país en que estarían prohibidos. Y no estamos hablando de los 53, de esos 53 hay 38 que nosotros no tenemos ningún problema en que ya no existen, ya no están. El problema para nosotros son 14 productos que son los que realmente creemos que podemos seguir y todos están, como dice Ramón. Sí, y están regulados. Como dice Martín. Así es, correcto. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Martín, muchas gracias también. Don Ramón, muchas gracias también por haber estado con nosotros y compartir, por supuesto, su punto de vista sobre este tema que está en el debate en este momento. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó